Hola, bienvenidos al curso de electrónica industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 8, control de rectificadores con tiristores. Ya sabemos que podemos controlar el tiristor a partir de la corriente que inyectemos en su compuerta. Cuando se inyecta esta corriente, el tiristor pasa a conducir y luego queda conduciendo como un diodo. Para poder determinar el correcto encendido del tiristor y el funcionamiento para que no obtengamos un voltaje de salida deseado, luego una corriente, tenemos que aplicar un sistema de control. Y dependiendo la variable de control final, hay distintos niveles o tipos de control, configuraciones de control. Para revisar esos distintos tipos de control, o en el módulo de hoy vamos a ver dos ejemplos, uno con una carga RL, que es el que estoy mostrando acá, y el segundo con una carga activa. Entonces, en el caso de una carga RL, tenemos una fuente que alimenta un puente de tiristores monofásico, ¿ya? Puede ser monofásico o trifásico, y que esta alimenta a una carga RL. Las señales de entrada a este sistema, las señales que vamos a controlar, son los disparos, ¿cierto? Los pulsos de disparo a cada uno de los tiristores, y la señal de salida, en este caso que queremos controlar, va a ser la corriente de la salida, que va a estar medida acá arriba por este sensor. Para hacer el control, usualmente se divide este control en distintos niveles, cada uno de ellos cumple una función determinada. Tenemos el primer nivel de control, que es el nivel más cercano al puente de tiristores, y es el nivel de control en el cual se generan los pulsos de disparo. Estos pulsos de disparo tienen que estar sincronizados con el voltaje de entrada para poder saber cuál es el ángulo de disparo que le estamos dando al tiristor, y por lo tanto saber el voltaje de salida que vamos a generar. Todas esas funciones, o sea, sincronizarse con el voltaje y generar los pulsos de disparo, lo van a poder ver en otra lectura que va a estar disponible en aula. Ahora solamente se van a quedar con la definición de que este bloque modulador es el bloque en el cual nosotros podemos ingresar un ángulo de disparo, alfa, y este bloque va a generar entonces los pulsos de disparo necesarios para disparar los distintos tiristores. Luego tenemos una etapa desacopladora en donde el objetivo es linealizar el convertidor, porque la relación entre el ángulo alfa y el voltaje de salida usualmente es no lineal, tiene una forma trigonométrica. Entonces lo que se espera con este desacoplador es poder encontrar el inverso de esa función y por lo tanto tratar de linealizar el voltaje de salida con respecto medio, por supuesto, con respecto a un voltaje de salida dado. Y después tenemos finalmente un controlador de corriente, que es el encargado de generar ese voltaje de salida medio para obtener la corriente de salida que nosotros queremos. Vamos a analizar cada uno de esos módulos en detalle. Primero, el modulador. El modulador, como ya les mencioné, el detalle del modulador lo van a ver en otra lectura. Pero aquí lo que pueden ver es que el modulador es el primer nivel de control que está más cercano al puente de tiristores. Puede ser monofásico, como el caso que se muestra acá, o puede ser trifásico. Entonces, estos detalles los vamos a ver también en esa lectura. Y tiene que tener información del voltaje de entrada para poder determinar el ángulo correcto en el cual se tiene que disparar cada uno de los tiristores. Una vez que se logra eso, se obtiene una función para el voltaje medio de salida. Es decir, el voltaje medio de salida, en este caso que es monofásico, va a estar dado por la expresión que se muestra acá arriba, que corresponde al voltaje de entrada dividido por pi por esta función trigonométrica, donde está incorporado el coseno de alfa. Entonces pueden ver que efectivamente el voltaje de salida medio que se muestra en esta figura es no lineal con respecto al ángulo alfa. Y la mayoría de los sistemas de control que nosotros vamos a analizar, que eso lo vamos a ver también en otra lectura, se diseñan teniendo en cuenta sistemas lineales. En este caso, como es no lineal, se necesita, no se puede trabajar directamente así. Y ahí es donde entra el segundo nivel de control, que es el desacoplador. En el desacoplador, que es lo que tenemos acá, se trata de encontrar entonces la función inversa de la relación entre alfa y el voltaje de salida, de tal forma de que el voltaje de referencia sea igual, ojalá, al voltaje de salida.
Por supuesto, aquí hay una variable que no podemos controlar, que es el voltaje de entrada, porque nosotros podemos controlar el desacoplador con un voltaje de entrada nominal, y si el voltaje de entrada real disminuye o aumenta, entonces el voltaje de salida va a ser ligeramente distinto. Es por eso que necesita un sistema de control en lazo cerrado, para evitar ese problema. Una vez que tenemos el desacoplador, entonces podemos definir un voltaje medio de salida, como esta línea azul que ustedes ven acá. Esta línea media de salida, a través de una función que está dentro del desacoplador, nos va a generar un ángulo de disparo, que es este que ustedes ven azul en la segunda figura. Y ese ángulo de disparo entonces va a entrar al modulador y va a generar el pulso de salida, que como ustedes pueden ver, el pulso de los tristores, perdón, que como ustedes pueden ver va a generar distintos voltajes de salida. En el primer caso va a generar un voltaje de salida con un ángulo de disparo de 60 grados, y en el segundo caso, cuando yo aumento el voltaje de referencia de salida, el ángulo disminuye hasta 15 grados. Y con eso el voltaje de salida aumenta. Fíjense que estamos hablando de voltajes medios. La línea azul que está acá debería o corresponde al voltaje medio de la señal roja, que es el voltaje real de salida. El voltaje real de salida, por supuesto, no es continuo, porque recuerden que se conecta, los tristores conectan directamente la salida a la entrada, así que son trozos de sinusoidal, que es lo que ustedes efectivamente pueden ver aquí. Luego, una vez que tenemos el voltaje de salida desacoplado, entonces tenemos que el voltaje perdón, el puente, el sistema de control ya desacoplado, podemos ver que el voltaje de salida medio es igual al voltaje de salida de referencia. Por lo tanto, ahora tenemos que ver cuál sería el control de corriente. Para eso, fíjense que todo lo que está en azul acá, en realidad es una ganancia unitaria. ¿Por qué? Porque yo tengo este voltaje de salida, referencia, que debería ser igual al voltaje de salida. Por lo tanto, si yo pongo un voltaje de salida de referencia acá dado, el voltaje de salida medio va a estar dado. Por lo tanto, lo que nos quedaría analizar para poder ver la corriente de salida es la carga a la cual está conectado este voltaje. Y en este caso es una carga RL. La ecuación del voltaje RL está dado por la derivada de la corriente, ¿cierto? Por la inductancia más la corriente por la resistencia. Entonces, la caída de tensión en el inductor, la caída de tensión en la resistencia, es igual al voltaje aplicado, que sería el voltaje de salida. Todas estas funciones dependen del tiempo. Si lo analizamos en términos de voltaje y corriente media, obtenemos, y lo pasamos a Laplace, obtenemos lo siguiente: que la relación entre la corriente de salida y el voltaje de salida está dado por esta expresión, 1 partido por Ls más R, donde este Ls más R aparece de esta ecuación que tenemos acá, de la parte derecha de la ecuación que tenemos acá arriba, ¿cierto? El L por la derivada, que es un S más R. Ahora, como con el desacoplador, el modulador y el puente de tiristores definimos que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de referencia, entonces podemos definir también que la relación entre la corriente de salida y el voltaje de referencia va a ser esta misma relación. Entonces, el desacoplador, el modulador y el convertidor, todos estos elementos se conjugan en una ganancia unitaria. Es decir, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de referencia. Esta ganancia unitaria, entonces, este voltaje de salida que yo definí, va a alimentar la carga resistiva inductiva, que tenía una función de transferencia determinada. Eso quiere decir que cuando yo una estos dos elementos, en realidad este desacoplador, convertidor y modulador son varios elementos, pero cuando yo una todos estos elementos, la función que voy a tener entre la entrada y la salida va a ser una función lineal, dinámica, ¿cierto? De primer orden, que va a estar dada por esta expresión. La corriente de salida es igual al voltaje de salida de referencia. La corriente de salida en función del voltaje de salida de referencia va a ser igual a 1 partido por Ls más R. Y esto es un sistema dinámico simple. Luego tenemos, para este sistema dinámico, definir un controlador de corriente. Y este controlador de corriente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar la corriente de salida, la va a comparar con una referencia y va a actuar sobre el error para poder generar un voltaje de salida de referencia adecuado, de tal forma de que la corriente de salida que yo quiero sea la corriente que le puse de referencia. Usualmente en este
curso vamos a utilizar un controlador lineal PI, que por sus siglas indica que es proporcional e integral. No se usa usualmente la parte derivativa, se hace igual a 0. En algunos casos se puede usar, pero va a depender mucho de la aplicación. Y este controlador PI está definido por una relación, ¿cierto?, entre la salida, B0ref y el error, que es esto que tenemos acá abajo, va a ser igual a una constante llamada P más una acción integral que llamada I sobre S. Si se fijan, este I sobre S en términos de Laplace es una integral. Entonces este controlador lo que hace es que, como tiene una acción integral, la única forma en que el voltaje de salida B0ref llegue a un valor estacionario es que la señal de entrada, que es este error, sea igual a 0. Por lo tanto, el valor de B0ref va a llegar a un estado estacionario cuando la corriente I0 sea igual a la corriente de referencia. Y esto es lo que da por resultado. Tenemos nuestra corriente de referencia en azul acá, que es una constante, y le aplicamos un escalón en un cierto tiempo. Esa corriente de referencia entonces se va a restar de la corriente real, que es esta señal roja que tenemos acá. Ya pueden ver que estamos restando una señal continua a una señal bastante distorsionada, pero que tiene un valor medio. Entonces lo que vamos a obtener entre la resta va a ser la resta de los valores medios. Esa resta de los valores medios, entonces ese error que vamos a encontrar acá va a activar un voltaje cero referencia, que es esta línea azul que tenemos en el segundo dibujo. Como pueden ver, tiene algo de distorsión, ¿cierto? No es una señal plana, sino que no es un voltaje medio plano, sino que es un voltaje que tiene algo de ripple. Y eso es porque el error entre el I0 ref y el I0 real es bastante grande, ¿ya? Porque, como les mencioné anteriormente, estamos restando una señal continua a una señal con que tiene mucha distorsión. Pero el controlador de corriente, como tiene una dinámica más lenta, que es esta dinámica, solamente conserva en forma más importante, ¿cierto?, el valor medio. Y el ripple que se produce tiene se ve atenuado. Entonces, en el momento de producirse el cambio de la corriente de referencia, se produce un error acá en la entrada del controlador de corriente, un error en los valores medios, y por lo tanto eso hace que el voltaje de salida de referencia cambie, que es lo que pasa efectivamente acá. Acá cambia rápidamente el voltaje de salida de referencia a otro valor. Y como ya vimos anteriormente, todo este sistema lo que hace, si yo cambio voltaje de salida de referencia, hace que el voltaje de salida cambie, y por lo tanto, a partir de esta ecuación, hace que la corriente de salida también cambie. Y efectivamente ustedes pueden ver que se cambia el ángulo de disparo, ahora de 60 pasa a 15, estos 15 grados entonces hacen que el voltaje de salida el voltaje de salida de referencia es más alto, el voltaje de salida medio sea también más alto, y como el voltaje de salida medio es más alto, la corriente va a ser más alta, siguiendo la referencia que yo originalmente había puesto. Entonces ustedes pueden ver efectivamente que el valor medio de la corriente en este tramo sigue el valor medio de referencia que está indicado, mientras que cuando yo subo el valor de referencia, la corriente media también sube. Ahí pasa en este caso justo pasa de un sistema que está con una corriente en el límite de la continuidad a una corriente que ahora es continua. Ese es el sistema de control monofásico, en donde del sistema de control RL, en donde controlamos hasta la corriente. Ahora vamos a ver un sistema de control de velocidad de un motor. Para eso vamos a cambiar el puente de tiristores, vamos a usar un trifásico, aunque puede ser un monofásico también, ¿ya? En ambos casos, los dos ejemplos que les di, pues el puente de tiristores puede ser tanto monofásico o trifásico. La única diferencia que hay en el sistema de control es que el modulador cambia. Esta vez el modulador lo que hace es generar 6 pulsos de disparo en lugar de 4, que es lo que hacía anteriormente. Entonces la estructura del modulador es la que cambia, pero el ángulo, ¿cierto?, se mantiene exactamente igual. Yo le doy un ángulo de disparo y por lo tanto los pulsos de disparo van a estar desfasados con respecto a ese ángulo. Luego viene el desacoplador, que cumple la misma función del caso anterior. Tenemos el controlador de corriente, que nos permite controlar la corriente de salida,
¿cierto? Que estamos midiendo para que llegue a un cierto valor. Y finalmente tenemos el control de velocidad que permite controlar la velocidad del motor. Ya. Este motor lo vamos a modelar como un elemento inductivo y un elemento resistivo que corresponden a los elementos de del estator del motor, ¿cierto? De la parte de la armadura. Y luego un voltaje, que le vamos a llamar EA, que ese voltaje es el voltaje inducido. En este voltaje inducido es donde está relacionado la parte mecánica del motor, la velocidad. Y por lo tanto, de este punto, bloque vamos a sacar la velocidad ya que está relacionada con el valor del voltaje inducido. Y con esa velocidad la vamos a utilizar para generar el error con la referencia para alimentar el control de velocidad. Entonces, analicemos primero el modulador. Al igual que el caso anterior, el modulador lo que hace es generar los pulsos de disparo, como ya lo mencioné, para que el voltaje de salida tenga una cierta forma de onda, dependiendo del ángulo que yo le estoy dando. Y en este caso, el voltaje de salida, ¿cierto? La amplitud del voltaje de salida cambia, todavía depende del voltaje de entrada, pero esta vez también cambia un poco la parte trigonométrica, es simplemente coseno de alfa. Como ya les mencioné, el modulador lo vamos a ver en otra lectura, que va a estar en aula. Bien, si bien cambia la amplitud, cambia la función, esta también es no lineal con respecto al ángulo. Ustedes pueden ver que cambia en forma no lineal y el voltaje de salida entonces, si yo cambio el alfa, un cierto valor, aumento el alfa, el voltaje de salida va a cambiar en forma no lineal, va a disminuir en forma no lineal. Por lo tanto, necesitamos nuevamente el desacoplador. Y en este caso el desacoplador tiene la misma función que el caso anterior. Trata de hacer que el voltaje de salida sea igual al voltaje de referencia, voltaje medio de salida estoy hablando, sea igual que la referencia que le estoy dando. Y efectivamente se hace con el inverso, con la función arcoseno en este caso, en donde puedo dar un voltaje de salida, el VA en azul que está acá arriba, va a generar a través del desacoplador un cambio en el ángulo, que en este caso es de 20 a 60, y eso va a hacer que el voltaje de salida real, que es la línea roja que ustedes ven acá, también cambie. Y ustedes pueden ver que efectivamente sigue los 20 grados que están aquí en la línea azul, se producen también como retardo en el disparo, el ángulo de disparo, ¿cierto? De la línea del voltaje en que está en rojo acá arriba. Luego tenemos el control de corriente. Aquí el control de corriente cambia ligeramente, en realidad no cambia, sino que tenemos que hacer es una consideración adicional, y es que el voltaje, la ecuación de salida cambia, porque ahora la ecuación de salida es la derivada del voltaje, de la corriente, perdón, en el inductor, la caída de tensión en el resistor, más la caída de tensión dada por la fuerza inducida, ¿cierto? La electromotriz inducida. Pero este es un voltaje. Y todos los términos son voltajes, y estos voltajes sería igual entonces la suma de estos voltajes sería igual al voltaje aplicado, que es el voltaje VA. Ahora, la fuerza electromotriz está dada por esta expresión, que depende de una constante que está asociada a los parámetros del motor, la corriente del campo, que también se considera usualmente una constante, por lo tanto todo esto es constante, y la velocidad. Ahora, vamos a considerar siempre que las dinámicas mecánicas son mucho más lentas que las mecánicas eléctricas en los motores. Ya esto les va a servir para este curso y les va a servir también para el curso que viene más adelante, donde van a ser controladores de motor en forma más precisa. Las dinámicas mecánicas son mucho más lentas. Si estamos hablando de que la corriente en el convertidor, ¿cierto? En el motor, la podemos hacer variar en el orden de los milisegundos, la velocidad va a variar en orden de segundos. ¿Ya? Porque es un sistema mecánico más grande, con más inercia. Por lo tanto, podemos considerar que para las dinámicas en las cuales vamos a mover la corriente, la velocidad se va a mantener constante. Y si la velocidad se mantiene constante, todo este término es constante y por lo tanto el voltaje inducido es constante. Como este voltaje inducido es constante, no afecta a la dinámica que vamos a encontrar entre el voltaje de entrada, voltaje de armadura, y la corriente de armadura.
y podemos sacar ese elemento porque es constante, ¿cierto? No podemos no considerarlo en la parte dinámica y nos queda la siguiente relación. Nos queda que la corriente de armadura media con respecto al voltaje de armadura, que en este caso tenemos el desacoplador, por tanto es de referencia, es igual a 1 partido LSR, que corresponde al elemento dinámico de la inductancia y de la resistencia. Por lo tanto, el voltaje, la función de transferencia queda exactamente igual entre el voltaje VA referencia y la corriente, pero con la consideración de que tenemos un voltaje inducido entre medio que estamos considerando igual a 0. Luego viene el control de velocidad. Cuando ya tenemos controlada la corriente, que es en este caso después de tener ese modelo, diseñamos el controlador de corriente. Una vez que la tenemos controlada, entonces sabemos que si ponemos una corriente IA referencia aquí, vamos a obtener una corriente IA a través del motor. ¿Ya? Porque el controlador de corriente nos va a asegurar de que la corriente va a seguir a su referencia. Esto van a ser las dos iguales. Entonces, una vez que tenemos esa corriente definida, tenemos que encontrar el modelo de cómo se va a mover la velocidad con respecto a esa corriente, para poder después diseñar el controlador de velocidad. Para eso nos vamos a la ecuación mecánica del sistema. Y esa ecuación mecánica está dada por esta expresión. Cada uno de los términos de esta expresión corresponde a un torque. El primer elemento corresponde a la constante de inercia, la constante inercial, multiplicada por la derivada de la velocidad. El segundo término corresponde a la constante de fricción, multiplicada por la velocidad. Y los términos que están a la derecha corresponden al torque eléctrico inducido por el motor, ¿cierto? Esto es la fuerza que genera el motor en el eje, menos el torque mecánico, es decir, el torque que va a generar la carga. ¿Cuánto le cuesta a la carga moverse? ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver que efectivamente también es una ecuación dinámica de primer orden en términos de omega, de la velocidad mecánica del motor, y que tiene dos entradas, el torque eléctrico y el torque mecánico. Aquí tenemos que hacer dos consideraciones. Primero, la ecuación del motor, ¿cierto? Para el torque eléctrico corresponde a la constante Kf, que es la misma constante anterior, ¿cierto? Que usamos para la corriente, para el voltaje inducido, perdón, por la corriente IF, pero esta vez se multiplica por la corriente IA, la corriente de armadura. Entonces acá tenemos la relación con la corriente de armadura. Ya podemos ver que en la entrada de la velocidad, entonces de la ecuación dinámica de la velocidad, tenemos la corriente de armadura. Y el caso del torque de la máquina, ¿cierto? El torque mecánico, ese torque usualmente no se conoce. Es una variable que en el fondo es una perturbación, porque no sabemos qué está moviendo el motor. ¿Ya? Y si lo sabemos, a veces no sabemos con qué carga lo está moviendo. ¿Ya? Por ejemplo, si el motor es una correa transportadora, no sabemos cuántos elementos o qué peso tiene que transportar esa correa transportadora, y peor aún, ese peso no es constante, sino que va cambiando en el tiempo. Por lo tanto, esto es una perturbación que no podemos medir y no podemos tampoco conocer. Por lo tanto, la consideramos como una perturbación y nos preocupamos de diseñar el controlador de velocidad de tal forma de que esa perturbación no afecte al sistema dinámico. Entonces, como no va a afectar, la sacamos de la ecuación, ¿cierto? Porque el enlazo cerrado, este sistema no va a verse afectado por ese torque mecánico, y podemos llegar a la siguiente expresión de Laplace, o a la siguiente función de transferencia, en donde vemos que la relación entre la velocidad que estoy midiendo aquí y la corriente que hago pasar por el motor está dada por una constante, IF, ¿cierto? Todo lo de arriba, Kf por IF es una constante, por los elementos dinámicos relacionados a la velocidad, es decir, la constante inercial por S más F. Pueden notar que la ecuación de arriba es muy parecida a la ecuación del voltaje, de la corriente de armadura, ¿cierto? Tenía una parte dinámica, ¿cierto? Una derivada, una constante multiplicada en el caso anterior era por R, y teníamos la relación entre el voltaje aplicado y el voltaje inducido. En este caso es distinto. O sea, la estructura es lo mismo, pero las constantes cambian. Una vez que tenemos entonces este sistema, tenemos la relación entre el omega y la corriente, podemos diseñar el controlador de velocidad. El diseño del controlador también se va a ver en otro video que va a estar en el aula, en las lecturas. Ahí van a poder ver cómo se diseña cada uno de los controladores.
Bien, entonces el sistema de control de velocidad esta vez es más complejo que el control de corriente porque tiene un nivel más de control. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para asegurarnos de que todo este sistema de control va a funcionar? Acá tenemos un diagrama de cómo sería todo el sistema de control, en donde tenemos el controlador, perdón, el convertidor, el modulador y el desacoplador acá al medio. Todo este sistema, recuerden que gracias al desacoplador podíamos considerar como que el voltaje de salida medio del convertidor era igual al voltaje de referencia. Eso era por diseño, lo habíamos determinado de esa manera. Todo este voltaje entonces alimentaba a la carga y teníamos la corriente. ¿Ya? Por el mismo caso, hasta acá tenemos lo mismo que teníamos para el convertidor de corriente. Entonces, al unir estos dos bloques, la relación entre la corriente de salida y la corriente de referencia, perdón, y el voltaje de referencia de armadura, va a ser dada por esta expresión. Entonces es un sistema de primer orden. A este sistema de primer orden dinámico le podemos asociar un controlador, que es un controlador PI, y por lo tanto todo este sistema ahora va a estar controlado entre la corriente de entrada de referencia y la corriente de salida. Si consideramos que las dinámicas de velocidad, las dinámicas mecánicas son mucho más lentas que las dinámicas eléctricas, entonces cuando yo ponga una corriente de referencia, el controlador de corriente va a asegurarme de que la corriente de salida va a ser igual a la corriente de referencia antes de que las variables dinámicas se den cuenta. ¿Cierto? Antes de que haya un movimiento en las variables dinámicas, esto podría asegurarse. Entonces, desde el punto de vista del controlador de velocidad, todo este sistema que está aquí dentro, desde la corriente de referencia hasta la corriente real, en realidad es una ganancia unitaria. ¿Por qué? Porque yo pongo entonces una corriente, recuerden, en las dinámicas de la velocidad. El control de velocidad genera una corriente de referencia y todo este sistema interno que tiene un control de corriente, el convertidor y la carga, genera la misma corriente. Por lo tanto, yo puedo considerar que la corriente del convertidor es efectivamente la referencia que yo puse. La corriente, del convertidor y del motor. Entonces, como tengo un sistema, una ganancia unitaria, la corriente de salida es igual a la corriente de referencia, puedo entonces centrarme en el modelo mecánico, que está dada por esta expresión, y puedo encontrar entonces la relación entre la velocidad y la corriente de referencia, que también corresponde a un sistema dinámico de primer orden, pero esta vez con una dinámica mucho más lenta que la dinámica mecánica, ¿cierto? Mucho más lenta que la dinámica eléctrica. Si nosotros vemos las constantes de tiempo, que sería el L partido por R, va a ser mucho más pequeña que la dinámica de tiempo que tiene esta función de arriba, que es J partido por F. Como tengo un sistema dinámico, entonces puedo controlarlo a través de un controlador PI, un controlador lineal, proporcional e integral. Y una vez que tengo eso, entonces me aseguro de que la frecuencia de salida va a ser igual a la frecuencia de referencia que yo puse, la frecuencia de giro. Acá tenemos entonces un ejemplo de cómo funcionaría ese sistema en forma completa. Tenemos en la primera figura la velocidad de referencia, que está en rojo, y la velocidad real. Ustedes pueden ver que yo hago un cambio de referencia en la velocidad y la velocidad real tiende a seguir a esa referencia con una cierta dinámica. En el segundo gráfico tengo las corrientes. Tengo la referencia de corriente, que es esta de acá, y tengo la corriente real de salida que está en rojo. Ustedes pueden ver que efectivamente la corriente de salida roja tiende a seguir a la corriente de referencia, que es la línea azul. ¿Ya? Tiene una cierta dinámica que se demora en llegar hasta ella, pero una vez que llega ya sigue funcionando en forma continua. Luego tenemos la dinámica, en el tercer gráfico tenemos la dinámica del desacoplador, el modulador y el convertidor, el bloque que está acá al centro. Entonces podemos ver que la voltaje de referencia, que es el voltaje que sale del controlador de corriente, tiene un cierto valor. Luego, para hacer que la velocidad aumente ese valor y llega a una cierta saturación. Aquí tenemos que aplicar saturación porque usualmente la corriente
La idea es que la corriente no sea muy alta en el motor. ¿Ya? El motor tiene una cierta corriente nominal y el, el, tenemos que controlar el convertidor de tal forma que la corriente nominal no sea, si bien el motor soporta una corriente nominal más alta, tampoco puede ser muy alta, usualmente un par de veces, 2 o 3 veces, hasta 5 veces la corriente nominal y la corriente máxima. Entonces tenemos que asegurarnos de que la corriente no sea muy alta y para eso se ponen límites en la actuación del voltaje de referencia. Ya en este caso le puse un límite acá y por lo tanto podemos ver que hubo una saturación. Esa saturación genera un efecto de eh, wind-up, de aumento de las variables internas, que ustedes también lo van a ver eh, la lectura que está relacionada con el diseño de controlador. Entonces ahí van a ver de qué se trata ese fenómeno. En este caso ese wind-up está controlado, ¿cierto? Tiene una cierta saturación donde el voltaje de salida aumenta y una vez que el voltaje de salida medio de referencia el voltaje de salida medio llega al voltaje necesario para que la corriente aumente, entonces el voltaje de referencia disminuye y después se estabiliza en un cierto valor. Y en la última gráfica ustedes pueden ver cómo se mueve el ángulo. El ángulo se mueve desde 80, luego disminuye, ¿cierto? Para poder aumentar el voltaje y luego llega a un estado estacionario. La dinámica que yo utilicé acá es una dinámica de 5 veces entre cada una de las variables. ¿Ya? Lo recomendable es que esta dinámica sea entre 10 y 20 veces. ¿Ya? El problema es, bueno, en este caso si lo hacía en el orden de 10 y 20 veces, no podíamos, era difícil graficar o identificar en el gráfico cada una de las dinámicas, ¿ya? Porque una de ellas se podía ver bien, por ejemplo, la dinámica de la velocidad se hubiera visto bien, pero la dinámica de la corriente hubiera estado demasiado comprimida y aún más la del voltaje. Entonces, la dinámica más rápida dentro del sistema está dada por qué tan rápido se puede cambiar el ángulo de disparo. Y como este es un rectificador de tiristor trifásico, el ángulo de disparo se puede cambiar 6 veces por ciclo de la fundamental. Entonces, en cada ciclo fundamental yo puedo cambiar el ángulo cada vez que el voltaje de líneas va cambiando, ¿cierto? El máximo voltaje de línea va cambiando y eso es 6 veces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo una cierta condición de trabajo en el convertidor, ¿cierto? Y disparo el tiristor, si mi referencia de ángulo cambia, tengo que esperar hasta que el siguiente tiristor sea disparado. Y eso va a ser en un sexto del ciclo de trabajo, cuando se encienda el siguiente tiristor. Por lo tanto, esa es mi dinámica más rápida, es qué tan rápido yo puedo controlar el voltaje de salida. Un sexto del ciclo de trabajo. Entonces, para que el voltaje de salida VA medio, ¿cierto?, esté estabilizado, yo necesito por lo menos un sexto del voltaje de salida, perdón, un sexto del ciclo de trabajo del periodo de la fundamental para que llegue efectivamente a asegurarme de que va a llegar al voltaje de referencia que yo le puse. Eso quiere decir que si yo después diseño el sistema de control de la corriente, este debería ser 10 veces más lento. Es decir, si este se demoró un ciclo, un sexto de ciclo, este debería demorarse 10 o 20 veces ese tiempo, lo cual quiere decir por lo menos 1 o 2 ciclos de control. Luego tenemos que la dinámica del motor, ya para que vea que la dinámica de corriente es estable, ¿cierto? Debería ser mucho más lenta que la dinámica de la corriente, por lo tanto la dinámica de control del motor debería ser de nuevo 10 veces, 20 veces más lenta que la dinámica de la corriente. ¿Ya? En nuestro caso debería ser, si estas son 3 milisegundos, esta debería ser 10 veces son 30, 60 milisegundos, ojalá, y este de acá deberían ser 20 veces, son 120 milisegundos, 1.2 segundos. Debería demorarse el ciclo, el control de la velocidad. A lo cual está más o menos
en relación a cómo funcionan las dinámicas eléctricas y mecánicas. Ya yo le había dicho que esto funciona en términos de milisegundos y esto en términos de segundos. Bien, con eso terminamos el módulo de control de rectificadores de tiristores. Recuerden ver los módulos en donde vemos el modulador para el convertidor y el módulo en donde vemos el diseño de los controladores de corriente y velocidad. Muchas gracias.